cordial saludo. Mi nombre es Ángel Díaz, estudiante de Administración Pública de la ESAP. El siguiente video pedagógico de la materia Régimen y Sistemas Políticos Colombianos, donde vamos a tratar los siguientes temas: los partidos políticos, la fundación, la crisis del medio siglo, el radicalismo, la experiencia federal, la historia de las constituciones, 1810, el Socorro, 1811, Cundinamarca, 1821, Cúcuta, la ley de la Nueva Granada en 1831, la Constitución de Vélez, 1853, la Constitución de Río Negro, 1863. También vamos a hablar de las relaciones Iglesia-Estado, la libertad de los esclavos, Ley 21 de 1851, la regeneración que se dio en 1880 a 1900, la Constitución de 1886, donde oficialmente se llamó República de Colombia, la hegemonía conservadora que se dio en 1899 a 1902, donde culminó la Guerra de los Mil Días, y también hablaremos sobre la separación del Canal de Panamá. El surgimiento de los principales partidos políticos. El Partido Liberal surge en 1848 por parte de José Ezequiel Rojas, con ideologías de liberalismo político, laicismo y reformas sociales. El Partido Conservador surge en 1849 con Mariano Ospina, José Eusebio Caro, con el centralismo, el tradicionalismo y la estabilidad social. El desarrollo de la política moderna surge con la construcción de identidades políticas. La gente se enfocaba a un partido más por tradición familiar, por simpatía y por fanatismo, que también fue generado. Y esto generó pues estos dos grandes partidos, la polarización y la confrontación entre el mismo pueblo colombiano. El papel en la política del siglo XIX trajo conflictos y guerras civiles. Una de ellas fue la Guerra de los Mil Días, y estos partidos pues dieron alternancia en el poder y se fueron tornando el poder durante todo el siglo. El contexto de inestabilidad y la formación de los partidos pues trajo lugar para los conflictos del medio siglo, el siglo XIX y principios del siglo XX, porque trajo violencia y descontrol. Se dieron conflictos agrarios, 108 en Magdalena, Cesar y La Guajira, 86 en Bolívar, Córdoba y Sucre. Esto fue en general a nivel nacional, donde los partidos utilizaron la violencia. La gente se aprovechó de esto y fue donde el país tuvo grandes eventos de inestabilidad y de baja gobernabilidad. Conflictos políticos, se dio por la desigualdad social, transformaciones políticas, se dio el desarrollo de movimientos sociales buscando derechos y representación. Uno de ellos, la guerra que se dio en las Bananeras en 1928, donde había una fuerte intervención extranjera por parte de la United Fruit Company de los Estados Unidos. A ver, ¿cómo eran los gobiernos en estos tiempos? Los gobiernos en estos tiempos, pues los partidos les importaba más el poder, y la violencia fue un recurso, fue un medio racional para alcanzar el poder. ¿Dónde era donde más se acumulaba la violencia? En las zonas rurales, las zonas geográficamente más alejadas, donde había más recursos naturales, para poder extender pues las fronteras agrícolas y ganaderas. ¿Por qué para los colonos fue tan difícil este proceso? Porque para los colonos, pues para poder acceder a tierras debía contratarse un abogado para poder legalizar los terrenos y un ingeniero para poder medirlos. Las personas pues comúnmente, cuando se firmó la independencia, pues no se gozaba de estos privilegios. Entonces los que podían acceder a estos títulos de tierra pues eran los terratenientes, las personas más poderosas, influyentes, que eran los que tenían más influencia con el Estado y con la Iglesia. Este fue un proceso gradual en Colombia de desigualdad, de conflictos y de guerras, en los cuales tuvo mucho que ver la política
que prácticamente acaparó la administración pública, no tuvo ese auge y ese surgimiento. Entonces pues el país fue llamado también la patria boba por muchos durante tanto tiempo, porque nos estancamos mientras otros países todo el siglo XIX pues fue el siglo inglés, donde otros países como Argentina y Uruguay estaban en florecimiento, y aquí en Colombia pues simplemente nos quedamos. En el siglo XX pues ya es el siglo de los Estados Unidos, donde es el que tiene más influencia sobre América Latina, y por eso pues se da esta intervención extranjera de multinacionales, de empresas que llegan a invertir a Colombia, pero pues que desafortunadamente no se daba cabalidad a los derechos de los propios del país. El radicalismo y la experiencia federal. El radicalismo en su definición fue un movimiento para transformaciones sociales. El objetivo era el laicismo, la separación de la iglesia y del Estado. Como decíamos, tenía gran influencia. Unas reformas políticas, la expansión del sufragio y la democratización, que se buscaba pues más derechos sociales. La experiencia federal. Recordemos que Colombia pues trató de tener un sistema político federal donde se llamó Estados Unidos de Colombia en la Constitución de 1863 hasta 1886, donde más adelante vamos pues a hablar del centralismo que se apoderó tras el fracaso liberal. Esto ocurrió en 1886, donde oficialmente se llama República de Colombia. Las características de esta experiencia federal es la división territorial, conflictos entre centralismo y federalismo, el impacto, la gobernabilidad, cambios en el liderazgo, políticas y nuevas dinámicas sociales. Vamos a entrar en un contexto histórico en 1810, donde fue la primera constitución que tuvo estos territorios. La Constitución del Socorro surge de la disputa con la fuerza del pueblo cansado del desamparo estatal. Recordemos que el Socorro está ubicado en un punto estratégico, era una gran influencia, era una ciudad muy próspera y rica en la época del virreinato de la Nueva Granada. Esta constitución tenía característica federalista, democrática, liberal y católica. La religión era solo para los hombres dichosos de la tierra. La democrática, nadie sería molestado sino conforme con las leyes, y pues aquí ya donde empieza a coger rumbo el país como tal en la parte de leyes. La constitución de 1811, Cundinamarca, fue creada debido a la independencia de la Nueva Granada. Recordemos pues que estaba la Capitanía General de Venezuela, el departamento en Quito, lo que es hoy de Ecuador, Colombia y Venezuela y Panamá. Hacía parte de la Confederación Granadina. La división de poderes, ya se dio la división de poder ejecutivo, legislativo, judicial, la religión, que era pues católica, sin libertad de culto, con una monarquía constitucional y poder en las manos del monarca. Esta tercera constitución, que se da el 30 de agosto de 1821, la Constitución de Cúcuta, donde ya se habla de 3 grandes departamentos, está Colombia, Venezuela y Quito. La permitió votar a los hombres mayores de 21 años. Esto es como vamos viendo, como gradualmente el país va tomando forma en leyes. Si vemos la gran extensión que tenía Colombia, poco a poco fue perdiendo territorio, hasta quedar lo que es hoy día. Aquí vemos la ley de la Nueva Granada en 1831, donde tenemos la presidencia de Quito, gobernación de Guayaquil, la Capitanía General de Venezuela. La Constitución de Vélez en 1853, donde consagró el sufragio y el voto femenino, aunque esto no se instauró hasta más adelante, años más adelante, donde ya definitivamente las mujeres tuvieron derecho a elegir en las urnas. Esta pues eliminó la esclavitud, consagró el sufragio para todos los colombianos y declaró la separación de la iglesia y del Estado, promulgó la libertad administrativa. Y esta es la Constitución de Río Negro en 1863, donde se llamó Estados Unidos de Colombia. Se proclamó la libertad de viajar, la libertad de la imprenta, la libertad de trabajar, la libertad de culto. Y pues estaba formada por los siguientes estados: Magdalena, Antioquia, Tolima, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Santander y Panamá. Características: cada estado podía elaborar su propia constitución, tener su propio ejército, la abolición de la pena de muerte, la creación de los jurados de conciencia, la garantía de los derechos ciudadanos,
El parlamento se regía por 2 estamentos, cámara, un representante por cada 50.000 habitantes. Y ya pues se proclamó la libertad de viajar. Esta se llamó Estados Unidos de Colombia y se dio en Río Negro. Luego fue reemplazada años más adelante por la Constitución de 1886. ¿Cómo era la relación de la Iglesia y el Estado en el siglo XIX? La relación era de gran influencia, hubo también tensiones y conflictos políticos, había oposición eclesiástica, confrontación abierta a las reformas de gobiernos liberales, las reformas liberales de 1863 y el proceso de secularización, y donde se establece un Estado laico también. Se desarrollan movimientos sociales y ganaron fuerza en la sociedad. El Estado era confesional hasta 1863. La Iglesia tenía un gran auge, un gran poder. Los jesuitas y otros movimientos pues tenían una gran poder, y también pues sobre la educación tenían un poder muy fuerte en la educación y en política. La libertad de los esclavos fue un proceso gradual. Recordemos pues que este país tenía una gran concentración de esclavos que entraban de parte de la conquista española, que entraron por Cartagena de Indias y por Buenaventura. Entonces aquí pues había gran parte de la mano de obra se daba por parte de ellos. Unos estuvieron a favor, otros en contra, pero fue ya definitivamente la Ley 21 de 1851. Las primeras medidas que tomó fueron las guerras de independencia de Simón Bolívar en 1821, pero ya que se decretara el 1 de enero de 1852, eran libres todos los esclavos que existan en todo el territorio de la República de Colombia. Las consecuencias pues trajo transformación social, hubo conflictos y tensiones, desarrollo de movimientos sociales, impacto en la estructura económica. Y pues esto reveló la profunda desigualdad que persistieron, influyendo en la trayectoria futura del país. Hablamos sobre la regeneración, pues esto fue un impacto que hubo en la presidencia de Rafael Núñez, un conservador, en 1880 a 1900. Las características: era una alianza liberal conservadora, originando un partido nacional, era centralista, unitaria, y la Iglesia católica era la columna vertebral de la sociedad. Las causas: había crisis económica, bajos precios en los productos de exportación, como el añil, el tabaco, el federalismo extremo, causando regionalismo, inexistencia de mercados nacionales, y la crisis de radicalismo, la guerra civil y la derrota liberal. Los impactos: pues hubo la reforma constitucional de 1886, fortalecimiento de conservadurismo, burocracia y administración pública. Los objetivos eran consolidar el centralismo, modernizar el Estado y restablecer la moral pública. Porque recordemos pues que el Estado, a raíz de tanta violencia que hubo en el país, y muchas veces promovida, era una violencia selectiva por parte de los partidos, donde la gente no le interesaba tanto la ideología política, sino aprovechar y estar en un partido con el fin de obtener beneficios, con el fin de lograr sus propios intereses. Por eso pues el día de hoy pues en el país hay tantos partidos políticos y pocas ideas de verdad claras de llevar a un país a un rumbo estable, con justicia social y con equidad, y buscando la prosperidad para todos como está contemplada en la Constitución política actual. Vamos a hablar ahora sobre la Constitución de la República de Colombia, que se dio en 1886, todavía se contaba con Panamá, permaneció vigente por más de 100 años, era un sistema centralizado que abolió el sistema federal. Es tanto centralismo, pues aún la Constitución que hoy día pues es muy centralista, pero como que las zonas muy alejadas del país se tienen bastante descuidadas, porque todo el poder requiere venir desde Bogotá, y pues desde Bogotá se rige casi todo el país prácticamente,
sin tener en cuenta muchas veces las decisiones de otros departamentos. Un ejemplo es que en Estados Unidos cada estado tiene un congresista, tiene sus propias representaciones, y aquí en Colombia hay departamentos que por no alcanzar la cantidad de personas, pues no tienen su representación equitativa en el Congreso, cosa que debería darse porque si hay representación de todos los departamentos, pues esto sí sería ya como tal una nación, pero hay departamentos que por tener más gran cantidad de personas, pues tienen hasta 15 escaños en el Congreso y en el Senado. Entonces, aún falta mucho para que este rumbo del país pueda tomar una estabilidad. Y pues, como dice Napoleón, la historia la escriben los ganadores. La historia pues, es una fábula en la que todos estamos de acuerdo. Y pues gran parte de nuestra historia es bélica, es conflictos, es guerras. La guerra y la política es poder, es expansión de territorios. Pero pues ahí vamos con altas y bajas dándole el rumbo al país. Hubo ya como tal la República de Colombia. Como digo, esta constitución permaneció vigente por más de 100 años. Era una constitución centralista, confesional, unidad nacional, libertad religiosa, derechos para todos, estabilidad y autoridad. Y el país, pues luego ya adopta otras medidas. Y pues vamos a hablar también de la Guerra de los 1000 días, que se dio con la hegemonía conservadora, la expulsión política de los liberales, la consolidación del poder conservador, y que pues tuvo gran represión y violencia. Esta hegemonía conservadora favoreció el centralismo y el poder ejecutivo, y una de las consecuencias pues que trajo fue la victoria obtenida por el bando conservador y se dio por terminada en los tratados de Neerlandia. También la destrucción de la pérdida de vidas, desestabilización política e intervención extranjera, porque toda guerra siempre trae intervención extranjera por el tema de los recursos financieros. Cuando hay guerra, una nación pues queda endeudada. Entonces, ¿a quién tiene que acudir? A los bancos, a las entidades internacionales, para poder subsanar todas las heridas, todas las pérdidas que trae una guerra. Entonces traen acuerdos de paz, nuevas dinámicas y, como siempre, desarrollo de movimientos sociales donde buscan representación. La separación del Canal de Panamá el 3 de noviembre de 1903. Otro hecho que hubo más adelante en América Latina fue la pérdida del acceso al mar por parte de Bolivia, que lo perdió con Chile. Vimos cómo todos estos eventos que había en Latinoamérica pues tenían grandes intereses extranjeros, donde unas naciones perdían tierras, otras raptaban, y pues ya este es un siglo netamente Estados Unidos, donde ya se convierte y se proclama como la potencia mundial, y hay intervención, descontento de Panamá, entonces se aprovecha para que pues Colombia pierda este canal y se construya, porque ya había unos antecedentes. Los franceses intentaron construir el canal, pero pues este proyecto fracasó, que hubo implicaciones, relaciones con los Estados Unidos, hubo, entre comillas, un desarrollo económico, futuras reivindicaciones y reflexiones sobre la soberanía del país. Y luego, al tanto del desarrollo del siglo XX, pues todas las guerras que ya conocemos, como el Bogotazo, como la creación de los grupos armados en Colombia, y pues ya al llegar al siglo XXI, estamos pues como estamos. Muchísimas gracias.